Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, lunes 11 de diciembre, estudiaremos la lección titulada La elección de la gracia. ¿Quién es el que elige? Dice la elección de la gracia. Somos nosotros los que tenemos que decidir qué es lo que vamos a elegir. Porque la gran mayoría toma la elección de la salvación por obras y muy pocos la elección de la gracia. ¿Qué eliges tú? ¿Has elegido la gracia? Porque nos dice: por gracia sois salvos. ¿Y es por medio de quién? Por medio de lo que nuestro Señor Jesús ha realizado cuando Él vino a esta tierra. Se hizo hombre, vivió como hombre, dio su vida para que toda la humanidad, mirándole a Él, sea salvo. Leamos el libro de Romanos, capítulo 11. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 11, del 1 al 7. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? ¿De qué está hablando Pablo? Dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces vemos aquí que cuando él dice: ¿ha desechado Dios a los israelitas? Porque no han hecho la elección de la gracia, sino que ellos quieren ganar la salvación por las obras de la ley. De ninguna manera, dice. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Qué dice Elías aquí? Elías está diciendo: Señor, este pueblo que dice ser tu pueblo, que tiene tu ley, persigue, mata a los que tú envías, y solo yo he quedado ya. ¿Pero qué le dice Dios? No eres solamente tú. Veamos qué le dice. Versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Quiere decir que dentro del pueblo de Israel había otro pequeño pueblo que sí amaba a Dios, que sí eran fieles a la palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba ese grupo de 7,000? Un remanente. En el tiempo de Elías,
hubo un remanente. Y dice el verso 5, así también, así como en el tiempo de Elías, hubo un remanente dentro de ese pueblo de Israel, así también, dice el verso 5, aún en este tiempo, ¿a qué dice ahí? Ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, que todavía hoy hay un remanente dentro de lo que es el pueblo profeso de Dios, que acepta, que ha elegido por gracia lo que Cristo hizo. No creen que la salvación es por obras, que no creen que es por guardar la ley, sino que creen que todo lo ha realizado Dios a través del Señor Jesucristo, y que nosotros debemos de seguir las pisadas de Jesús, el ejemplo de Jesús. Y todo ello lo demuestra o lo muestran nuestra manera de vivir. Sigue diciendo, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Por qué no lo ha alcanzado? Porque ellos obraban por la ley, celosos de la ley, tratando de hacer lo mejor por la ley, buscando la salvación por la ley y dejando de lado a Cristo. Por eso dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. O sea que dentro de lo que era el pueblo de Israel, no todos rechazaron a Cristo, porque la iglesia primitiva se organizó con judíos. Luego vinieron gentiles y el pueblo cristiano creció, que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y vivieron por gracia. Por eso dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Aunque siguieron siendo religiosos, no seguían el camino correcto. Hoy en día es lo mismo. Hay un remanente que ha aceptado por gracia la salvación. Dice aquí, ¿qué doctrina común niega en forma clara e irrevocable este pasaje? Que la salvación no es por obras. Pero ¿cuántos practican, viven creyendo de que la salvación es por lo que yo hago? Pero aquí nos dice que nada de eso. Ese no es el camino que nos lleva a la salvación, sino que el camino correcto es
salvación por Cristo, salvación por gracia en Cristo. Mire lo que nos dice el comentario que tenemos en la lección para el día de hoy. Esa es la lección del maestro. Romanos 11, de 1 y 2, retoma el tema que Pablo abordó en Romanos 9. En Romanos 9:6. ¿Qué dice Romanos 9:6? Vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 9, verso 6. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice, donde pregunta si las promesas de Dios a Israel serían cumplidas, dado que la mayoría de los judíos y sus líderes no han aceptado el Evangelio. Al final del capítulo 10, afirma que el problema no tenía nada que ver con Dios, que se había presentado ante ellos con los brazos abiertos, sino con los seres humanos que en su rebeldía lo rechazan. Cabría suponer entonces que si ellos habían repudiado a Dios, tal vez Dios había hecho lo propio con ellos. Pablo rechaza rotundamente esta pretensión. De ninguna manera. Dice allí en el 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios siempre cumple sus promesas, como lo dice Salmo 94:14. Vamos a ver qué nos dice Salmo 94:14. Nos dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Entonces, Dios no es el que endurece el corazón del ser humano. Él siempre está con los brazos abiertos. Dice, Él no abandona. Es el ser humano el que abandona a Dios. Él siempre cumple sus promesas. El apóstol nos ofrece 4 evidencias en los versículos del 1 al 5 que respaldan sus palabras. Veamos cuáles son esas evidencias. La primera es que Pablo mismo es judío y Dios no lo ha rechazado. ¿Quién era Pablo? Pablo, judío, celoso de la ley, perseguidor de los cristianos. Pero él llegó a conocer que la salvación no es por obras, sino que es por fe en Cristo Jesús, es por gracia. Y él aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y vivió ahora esa relación, esa vida diferente, ahora testificando a Cristo. Su testimonio, dice, es especialmente relevante en este caso, ya que él había sido un gran perseguidor de los cristianos. La segunda evidencia de que Dios no rechaza a los judíos es que Él desde antes los conoció. Dice el verso 2. Conocer desde antes, en el sentido que Pablo usa la expresión, significa escoger. Es decir, que Él escogió a ese pueblo. Una lección histórica ilustrada por medio de la experiencia de Elías
proporciona la tercera evidencia de que Dios no ha rechazado a los judíos. La cuarta evidencia que esgrima el apóstol para probar que Dios no ha abandonado a Israel es que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así como había un remanente de 7,000 fieles en los días de Elías, también lo había en la época de Pablo. Dicho remanente no era producto de su imaginación. Santiago le dijo a Pablo en una de sus visitas a Jerusalén que millares de judíos habían creído. Veamos qué dice Hechos 21:20. Vamos a buscar esa parte que le dice Santiago. Hechos capítulo 21, versículo 20 dice de la siguiente manera: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Entonces vemos que dice que millares de judíos hay que han creído. Sin duda, Dios no había rechazado a su pueblo. Una de las palabras más interesantes de Pablo en Romanos 11:5 es remanente. El Antiguo Testamento describe al remanente de Israel, pero aquellos israelitas que habían permanecido fieles a Dios en el tiempo antiguo, en el tiempo de Elías, dice, de esos 7,000, era un remanente dentro de lo que era todo el pueblo de Israel. Eran, por decirlo de alguna manera, un Israel dentro de Israel. El hecho de que el remanente de Dios sea escogido por gracia lleva al apóstol a deliberar brevemente en Romanos 11:6 sobre la gracia, en contraste con las obras. El pueblo de Dios no es aquel que obra por lo que Él hace para la salvación, o sea, por lo que el pueblo hace, por lo que la persona hace, sino por lo que ya fue hecho por Cristo. Por eso dice que esa es la gracia, no por obra. Se lo dice el verso 6, que nos dice, veamos qué dice el verso 11:6 de Romanos. Y si por gracia, ya no es por obras. Entendemos eso por gracia. Somos salvos por gracia, porque nada de lo que nosotros hagamos por nosotros mismos nos lleva a estar justos delante de Dios. Todo lo ha hecho Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, y en sustitución a nosotros dio su vida. Él es nuestro sustituto, y ahora Él lo que nos dice es que aceptemos por gracia lo que Él ha hecho. Nos sigue diciendo, entonces que aquel que es parte de ese pueblo escogido, de ese remanente, es porque ha tomado la elección, como dice el título de la elección, la elección de la gracia,
y ha dejado las cosas que vivía y trataba de hacer para ganar la salvación por las obras. Ahora del versículo 7 al 10 nos dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Y quién era Israel? El profeso pueblo de Dios. Y dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Por qué? Porque él se fue por el camino equivocado. Buscar la salvación por obras. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. O sea, ese Israel dentro de Israel, los que sí aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y que el que había muerto en la cruz del Calvario, allí había pagado la culpa de sus pecados. Eso dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Qué es lo que endureció el corazón del resto? El ir por el camino equivocado. Siguieron siendo israelitas, siguieron siendo guardadores de la ley, yendo a la sinagoga, pero su relación con Dios no era la correcta. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Será que habrá un pueblo adventista, o sea, un remanente adventista dentro de todo ese pueblo adventista? ¿Será que no todos ven al Señor Jesús y lo que Él hizo y lo aceptan y viven para Cristo, sino que pretenden ganar su salvación por lo que ellos hacen, por obras? ¿Cuántos de nosotros podemos estar dentro de la iglesia, yendo a la iglesia los sábados, participando de las ceremonias que se hacen sábado a sábado, pero estamos yendo por camino equivocado? Porque nuestro comportamiento, nuestras obras no van de acuerdo a lo que el Señor Jesús espera de sus redimidos. Porque el Señor nos dice, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Por sus obras los conocerán. Si os amáis, dice, los unos a los otros. ¿Cómo estamos viviendo? Todas estas lecciones son para que nosotros retomemos el rumbo, para que nos autoexaminemos y veamos si estamos yendo por el camino correcto. Si no estamos yendo por el camino correcto, detengámonos y pidámosle a Dios perdón, y Él nos mostrará el camino correcto. Él está con los brazos abiertos, queriendo guiarnos. En Romanos capítulo 11, versículo 7, en adelante, entonces nos dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado.
y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Cuando dice Dios ha dado, recuerde que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío. Tenemos libertad para escoger. Él no obliga a nadie. Por eso Él dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si nosotros hacemos oídos sordos al consejo, a la amonestación del Señor, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a endurecer. O sea, no vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo guiándonos por el camino correcto. Entonces nos vamos a ir por el camino equivocado y nuestro corazón se endurece. No es culpa de Dios, es mi culpa. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil hacerlo de esa manera. En Romanos 11:7, el apóstol resume lo que ha dicho. ¿Qué conclusión podemos sacar de la situación del pueblo judío tomando en cuenta lo que ha expresado hasta ahora en Romanos 9 al 11? Su respuesta es que el grueso de la nación no quiso recibir la verdadera justicia. Pero no todos entraban en ese grupo. Algunos de ellos, a quienes llaman los escogidos o elegidos, hallaron el verdadero camino de la justicia. Los escogidos eran aquellos que, dándose cuenta de cuán indefensos eran frente al pecado, aceptaron a Cristo por fe. Los demás quisieron alcanzar la justicia por medio del esfuerzo humano y fracasaron. Ese ejemplo es para nosotros hoy, para que no sigamos el ejemplo del grueso de los religiosos, sino que sigamos el ejemplo de aquellos que han elegido al Señor Jesucristo y por fe viven. Pablo nos dice que en este último grupo, Pablo nos dice que este último grupo fue endurecido, como le ocurrió al faraón en el libro de Éxodo. Así, cuando alguien persistentemente se opone a esta gracia, Dios, que no fuerza la voluntad de nadie, abandona al hombre a las consecuencias naturales de su obstinada resistencia, el endurecimiento de su corazón. Pero cada uno de nosotros somos los que tomaremos la decisión, la elección. ¿Seguimos como vamos? ¿Obrando de una manera equivocada? ¿Dando testimonio incorrecto de Cristo a través de nuestra vida? ¿O tomamos la elección de la gracia? Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Todos los que quieran pueden ver el misterio de la piedad, pero solo mediante una correcta comprensión de la misión y de la obra de Cristo, queda dentro de nuestro alcance la posibilidad de ser completo en Él. Queda al alcance la posibilidad de ser completo en Él, acepto en el amado. Su largo brazo humano abraza a la familia humana. Su brazo divino se aferra al trono del infinito para que el hombre pueda tener el beneficio del sacrificio infinito hecho en su favor. Y a todos los que lo reciben, le da la potestad de ser hechos
hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La sabiduría oculta, que es Cristo formado en lo íntimo, la esperanza de gloria, es una sabiduría excelsa como el cielo. Los profundos principios de la piedad son sublimes y eternos. Una íntima vida cristiana es lo único que puede ayudarnos a entender este problema y a obtener los tesoros de conocimiento que han estado ocultos en los consejos de Dios, pero que ahora son dados a conocer a todos los que tienen una relación vital con Cristo. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, en la página 1113. Aunque Israel rechazó a su hijo, Dios no lo rechazó a ellos. Escuchemos cómo continúa Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derribado, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Israel había tropezado y caído, pero esto no hacía imposible que se volviera a levantar. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 301. La uniformidad no es la regla que se sigue en el reino de la naturaleza, ni es tampoco la regla que se rige en el reino de la gracia. Dios obra de diferentes maneras para lograr un propósito: la salvación de las almas. El misterioso Redentor emplea distintos métodos para tratar con diferentes mentes. El pastor celestial sabe dónde encontrar los corderos que están descarriados, como en los días de Elías, cuando Dios tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Hoy tiene muchos en el mundo que están caminando de acuerdo con la luz que han recibido. Tiene en reserva un firmamento de escogidos que todavía resplandecerán en medio de la oscuridad. Esto está en Cada Día con Dios, página 65. Así es de que, hermanos, ¿qué tiene de malo? Como dice aquí al final, ¿qué tiene de malo la idea de que Dios haya rechazado en masa a algún grupo de personas en relación con su salvación? Dios no rechaza. Como ya lo hemos estudiado, Dios no rechaza. Él no vino a condenar al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así es de que Él no rechaza. Él está con los brazos abiertos. Y dice otra pregunta: ¿por qué es esto contrario a todo lo enseñado del Evangelio, que en su esencia muestra que Cristo murió para salvar a todos los seres humanos? ¿De qué manera, por ejemplo, en el caso de los judíos, esta idea ha llevado a resultados trágicos? Entonces, tengamos claro en nuestra mente que el Señor no rechaza a nadie, a ningún grupo étnico. Él dio su vida por todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos nosotros, en nuestras elecciones, los que decidimos qué camino seguir. Y así es de que nosotros, tú y yo, hermano, tomemos la elección correcta, la elección de la gracia, la elección en la cual Cristo pagó todo, y yo debo de amar, obedecer, servir a nuestro Salvador, a mi Salvador, Cristo Jesús, y
podré vivir el día de hoy en vida de santidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.